El marido humilla de forma cruel a su esposa delante de todos. Simi, no eres nadie, ni siquiera puedes darme un hijo, pero lo que ella está preparando lo dejará en shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Constanza siempre había sido una mujer soñadora. Desde niña, su refugio había sido el arte, especialmente la pintura. Sus padres siempre la apoyaron, llevándola a clases y alentándola a seguir su pasión. Con el tiempo, su talento floreció. Al terminar la preparatoria, decidió estudiar artes plásticas, decidida a vivir de su talento algún día. Sus profesores veían en ella un gran potencial, y ella misma soñaba con exponer sus cuadros en galerías importantes. Constanza vivía con la convicción de que, si seguía su pasión, algún día lo lograría. Su vida se desarrollaba con normalidad, compartía su tiempo entre las clases, los amigos y las tardes de pintura, pero todo cambió el día que conoció a Enrique Montero. Lo conoció en una exposición de arte, una de esas tardes en las que el destino parece jugar con las cartas de la vida. Él era un hombre que, a primera vista, parecía tenerlo todo. Era encantador, seguro de sí mismo y, sobre todo, parecía estar fascinado por la forma en que Constanza hablaba sobre el arte. Enrique era un empresario en ascenso. Tenía 35 años, 10 más que Constanza, y la diferencia de edad no tardó en hacerse evidente en su relación. Aunque, al principio, eso no parecía importarles. Al contrario, Enrique usaba su experiencia y éxito para deslumbrarla, envolviéndola en su mundo. Le ofrecía cenas en restaurantes elegantes, le hacía regalos costosos y le prometía un futuro sin preocupaciones. «No necesitas preocuparte por nada, Constanza. Yo me encargaré de todo. Solo quiero que seas feliz», le decía con frecuencia. Al principio, Constanza se sentía afortunada. Enrique parecía ser el hombre perfecto, cariñoso, atento y siempre dispuesto a apoyarla. Su relación comenzó rápidamente a intensificarse, y antes de que se diera cuenta, Constanza se encontró dejando de lado sus planes de independencia. Enrique le aseguraba que no necesitaba trabajar para perseguir sus sueños, que él se encargaría de todo, y aunque al principio la idea le resultaba extraña, terminó por convencerse. «Es solo temporal», se decía a sí misma, mientras iba dejando sus proyectos artísticos en segundo plano. Pasaron los meses, y poco a poco, la vida de Constanza empezó a girar alrededor de Enrique. Él la envolvía en su mundo de lujos y promesas, pero también comenzaba a mostrar un control sutil que ella no identificó al principio. Comenzaron las pequeñas sugerencias sobre cómo debía vestirse, qué amistades mantener y cómo comportarse en ciertos eventos sociales. «Eres demasiado bonita para andar con ese tipo de ropa. Deberías vestirte como las esposas de los empresarios, algo más elegante», le decía con una sonrisa, como si fuera un consejo bien intencionado. Al principio, Constanza no veía malicia en sus palabras. Pensaba que Enrique solo estaba tratando de ayudarla a adaptarse a su nuevo estilo de vida. Pero a medida que el tiempo pasaba, las sugerencias se volvieron más frecuentes y pronto dejaron de ser solo recomendaciones. Enrique empezó a decidir con quién podían salir a cenar, qué planes podían hacer y, eventualmente, dejó claro que no le gustaba la idea de que ella siguiera pintando. «Eso de la pintura es un pasatiempo, Constanza. No tiene futuro. Mejor disfruta de la vida que tenemos juntos», le decía cada vez que ella mencionaba la posibilidad de retomar su arte. Constanza, llena de dudas y con la presión emocional que Enrique ejercía sobre ella, comenzó a relegar sus propias ambiciones. Lo que al principio fue una decisión voluntaria, lentamente se convirtió en una imposición velada. Enrique la convencía de que no necesitaba trabajar, que no hacía falta que ella se preocupara por nada. «Lo importante es que estés bien, y yo me encargaré de que siempre estés cómoda», insistía. Con el tiempo, Constanza abandonó por completo sus planes de montar una galería o exponer sus cuadros. Los días que solía dedicar a pintar se convirtieron en tardes dedicadas a acompañar a Enrique en sus reuniones sociales o a hacer compras que él consideraba necesarias para mantener el estilo de vida que quería para ambos.
Pasaron los años y la chispa creativa de Constanza comenzó a apagarse. Ya no pintaba, ya no hablaba de sus proyectos artísticos y, en su lugar, se convirtió en una figura decorativa al lado de Enrique. A medida que su vida giraba en torno a él, empezó a notar cómo su independencia desaparecía poco a poco. Aunque al principio Enrique la hacía sentir protegida, Constanza comenzó a percibir que algo no estaba bien. Pero era difícil reconocerlo, porque Enrique no era violento, al menos no en ese momento. Él se encargaba de que todo pareciera normal, siempre con una sonrisa, siempre asegurando que todo lo hacía por amor. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el control de Enrique se volviera más evidente. Comenzó a restringir sus salidas, a decidir cuándo y con quién podía encontrarse, y cualquier intento de Constanza de volver a pintar o tomar clases nuevamente era rápidamente desalentado. ¿Para qué quieres perder tiempo en eso? Ya no eres una niña. Es hora de que disfrutes de la vida que tienes y te concentres en ser una buena esposa, le decía. Y aunque esas palabras resonaban cada vez más frías, Constanza las aceptaba, en parte porque creía que todo era parte del amor que Enrique le tenía. Un momento clave en su vida llegó cuando Constanza descubrió que no podía tener hijos. La infertilidad fue un golpe devastador para ella. La ilusión de formar una familia fue arrebatada en un solo diagnóstico médico. Esperaba que Enrique la apoyara, que entendiera su dolor, pero en lugar de eso, él se volvió aún más distante y frío. Bueno, ¿y ahora qué? Si ni siquiera puedes darme hijos, ¿para qué te preocupas por todo lo demás? Fue la cruel respuesta que Enrique le dio una noche, y esas palabras marcaron el inicio de una relación aún más tóxica. A medida que el tiempo pasaba, el amor que Constanza había sentido por Enrique se fue desvaneciendo, y en su lugar quedó una mezcla de tristeza y miedo. Miedo de perderse a sí misma por completo, miedo de estar atrapada en una vida que ya no le pertenecía. El hombre encantador que alguna vez conoció se había transformado en alguien controlador, que no dudaba en humillarla con comentarios hirientes y que le recordaba constantemente que sin él no sería nadie. Constanza se daba cuenta de que estaba perdiendo su identidad, pero no sabía cómo escapar. Sentía que había perdido todo control sobre su propia vida y que el hombre que alguna vez la había hecho sentir protegida ahora la tenía atrapada en una prisión emocional. A medida que pasaban los meses, el comportamiento de Enrique hacia Constanza fue cambiando de forma sutil pero devastadora. Lo que alguna vez había sido una relación basada en el encanto y la protección, lentamente se convirtió en un dominio absoluto sobre su vida. Enrique había logrado despojarla de todo lo que la definía como persona. Al principio, el control que ejercía sobre ella era tan suave que apenas se notaba, disfrazado de amor y cuidado. Pero con el tiempo, el amor se transformó en control, y el cuidado en vigilancia constante. Constanza ya no podía salir sola sin que Enrique lo aprobara primero. Cualquier salida debía estar planeada y justificada. ¿A dónde vas? ¿Con quién? ¿Por qué necesitas salir? Le preguntaba con voz dura cada vez que ella intentaba hacer planes con alguna amiga o incluso con su propia familia. Poco a poco, Constanza fue limitando sus contactos, porque las discusiones que seguían cada intento de socializar eran agotadoras. Sus amigas más cercanas empezaron a alejarse, no porque no la quisieran, sino porque nunca podían contar con ella para nada. Las excusas de estoy ocupada o Enrique y yo tenemos planes se volvieron habituales en su boca. Uno de los momentos que más marcó a Constanza ocurrió cuando una de sus amigas, Laura, la invitó a una exposición de arte. Era una oportunidad que en otro tiempo habría emocionado a Constanza, pero cuando se lo mencionó a Enrique, su respuesta fue inmediata y cortante. ¿Para qué vas a ir? ¿Ya no pintas? Ya no tienes nada que ver con ese mundo. Es mejor que te quedes conmigo esta noche. Además, la gente que va a esas exposiciones no es de tu nivel, dijo, con esa sonrisa condescendiente que se había vuelto una constante. Las palabras de Enrique la dejaron congelada. Aunque no lo admitía abiertamente, cada vez que Enrique hablaba así, sentía como algo dentro de ella se apagaba. Los años de control empezaban a pasarle factura emocionalmente, y aunque intentaba mantenerse firme, la verdad era que estaba hundida en una relación de la que no veía salida.
Enrique, siempre con ese tono arrogante, se aseguró de que Constanza dependiera por completo de él. En lugar de ver sus logros como algo compartido, él se adjudicaba todo el crédito por lo que tenían. Las decisiones que antes Constanza tomaba por su cuenta, como qué ropa ponerse o qué hacer durante el día, ahora debían pasar por la aprobación de su esposo. Si alguna vez intentaba desafiar esas órdenes, Enrique sabía exactamente cómo manipularla para hacerla sentir culpable o insuficiente. «Lo hago por ti, Constanza, para que estés mejor. Si no te dejo hacer ciertas cosas, es porque sé que no te convienen», le decía, como si sus restricciones fueran actos de amor. La infertilidad había sido otro golpe devastador en su relación. Después de varios intentos fallidos para quedar embarazada, Constanza visitó a un especialista que le confirmó que, lamentablemente, no podría tener hijos. La noticia la destrozó, ya que siempre había deseado formar una familia. Pensó que quizás eso cambiaría las cosas con Enrique, que se volvería más comprensivo y que la apoyaría en el proceso emocional. Pero ocurrió todo lo contrario. «Bueno, no puedes darme hijos, pero al menos puedes asegurarte de que la casa esté en orden, ¿no?», le dijo una noche, mientras cenaban en silencio. La frialdad en sus palabras era como una puñalada, y en lugar de encontrar consuelo, Constanza se sumergió en un mar de culpa y dolor. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Enrique había dejado claro que, para él, Constanza había fallado como esposa. Y aunque nunca lo dijo directamente, sus palabras y actitudes dejaron claro que la veía como alguien defectuosa. El control se intensificó aún más después de eso. Constanza, ya debilitada emocionalmente por la presión de no poder cumplir con las expectativas de Enrique, empezó a dudar de sí misma constantemente. Enrique aprovechó esa vulnerabilidad para reducirla aún más. Los abusos emocionales eran constantes. Enrique no solo le impedía trabajar o socializar, sino que la humillaba en privado, criticando su apariencia, sus habilidades y su papel como esposa. Cuando ella trataba de discutir sus sentimientos, él la invalidaba por completo. «Deja de hacer drama, Constanza. Siempre estás exagerando. Yo solo trato de cuidarte. Si no hago las cosas a mi manera, esta relación se vendría abajo. Y lo sabes», decía con frialdad. Constanza, atrapada en ese círculo de manipulación y abuso emocional, empezaba a perder su sentido de identidad. Ya no era la joven soñadora que ansiaba pintar y exponer sus obras. Su vida se había reducido a seguir los deseos de Enrique, y aunque en su corazón sabía que algo estaba terriblemente mal, no tenía el valor para enfrentarlo. Enrique se aseguraba de recordarle constantemente que sin él no sería nada. Uno de los pocos escapes emocionales que Constanza tenía era la visita ocasional de Antonia, la tía de Enrique. Aunque Antonia no vivía cerca, solía pasar algunos días en la casa de la pareja. La relación entre ellos era cordial, pero Antonia percibía la tensión. En más de una ocasión, había notado los ojos enrojecidos de Constanza, señal de que había estado llorando. La tía se acercaba con suavidad, intentando sacarle alguna confesión, pero Constanza siempre se negaba a hablar abiertamente. «Querida, si algo no está bien, debes decirlo. No puedes quedarte en una situación que te haga daño. Enrique es mi sobrino, pero no es perfecto. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en pedírmela», le dijo Antonia durante una de sus visitas. Esas palabras resonaban en la mente de Constanza cada vez que Enrique la trataba mal. Pero el miedo seguía siendo más fuerte. La idea de enfrentarse a él la aterraba, y el control que ejercía sobre cada aspecto de su vida la había dejado emocionalmente paralizada. No podía imaginar un futuro sin él, pero tampoco soportaba más su realidad. Los días seguían pasando, y la vida de Constanza se volvía más restringida. Había dejado de hablar con la mayoría de sus amigas, ya no tenía contacto con sus antiguos compañeros de pintura, y su vida se reducía a las apariciones sociales que Enrique aprobaba y las tardes solitarias en casa. El control sobre su vida era absoluto, y aunque lo sabía, no podía encontrar la forma de liberarse. Los días pasaban,
y lo que alguna vez fue una relación basada en el encanto y la protección se había transformado en una pesadilla emocional para Constanza. Enrique no solo la controlaba emocionalmente, sino que ahora el abuso físico comenzaba a aparecer, al principio de manera sutil, pero cada vez más evidente. Constanza, una mujer que alguna vez fue llena de vida y sueños, había quedado atrapada en una prisión invisible de manipulación y abuso. Al principio, el maltrato físico se manifestaba en pequeños gestos, como un apretón fuerte en el brazo cuando se enojaba o un empujón en momentos de tensión. Enrique siempre encontraba excusas para justificar su comportamiento. «Si no me sacaras de quicio, no tendría que ser así», le decía, haciendo que Constanza sintiera que era su culpa. Cada vez que ocurría, ella intentaba restar importancia a la situación para no provocarlo más. «Lo siento, Enrique, de verdad. No quise hacer nada mal», decía Constanza, con la voz temblorosa, intentando calmarlo. «Pues entonces haz las cosas bien y no me obligues a ponerme así», respondía él, con un tono frío y despectivo. Constanza intentaba contener las lágrimas. Había dejado de responder a sus comentarios para no alimentar más el conflicto, pero a veces la presión emocional era demasiado para soportarla en silencio. «Haré lo que me pidas, Enrique. Solo quiero que todo esté bien entre nosotros», murmuraba ella, mirando al suelo, como si no pudiera sostener su mirada. Pero Enrique la observaba con desdén, sabiendo que la tenía completamente sometida. Su control sobre ella era absoluto. «Claro que lo harás. Al menos sirves para eso, ¿no?», decía, dejando claro su desprecio. Las agresiones verbales eran aún más devastadoras para Constanza. Enrique no solo le impedía trabajar o socializar, sino que la humillaba en privado, criticando su apariencia, sus habilidades y su papel como esposa. Cuando ella intentaba hablar de sus sentimientos, él la hacía sentir insignificante. «Enrique, solo quiero hablar sobre cómo me siento», intentaba decir Constanza, con la voz temblorosa, esperando que su esposo mostrara un poco de comprensión. «¿Hablar de qué?», respondía él, interrumpiéndola antes de que pudiera continuar. «No tienes nada que decir que me interese. Da bastante agua aguantándote día tras día». Constanza, aterrorizada ante su respuesta, callaba inmediatamente. No podía permitirse enfurecerlo más. Cada día que pasaba, su personalidad se desvanecía más y más, y el miedo a perder el poco control que tenía la hacía mantenerse sumisa, sin fuerzas para enfrentarse a él. Uno de los momentos en los que más sufría eran las cenas con amigos y familiares. Enrique siempre encontraba una forma de humillarla frente a los demás, a veces con comentarios sarcásticos sobre su incapacidad para tener hijos, otras veces criticando su aspecto o sus decisiones frente a los invitados. Los insultos y comentarios crueles se disfrazaban de bromas. Pero para Constanza, cada palabra era una herida abierta. Uno de esos momentos llegó durante la cena de Año Nuevo, un evento anual en el que la familia de Enrique y amigos cercanos se reunían para celebrar en su casa. Constanza sabía que la noche sería difícil, pero intentaba prepararse mentalmente para soportar las miradas de juicio de los demás y, sobre todo, las palabras hirientes de su esposo. Esa noche fue especial porque, después de muchos años, su prima Candela estaba presente. Candela y Constanza solían ser muy cercanas en su juventud, pero cuando Constanza conoció a Enrique, éste se aseguró de mantenerla alejada de todas las personas que podían influir en ella. Con el paso del tiempo, Enrique logró aislar a Constanza de Candela, asegurándose de que las visitas y los encuentros con su prima fueran esporádicos y fríos. Candela había sido invitada este año por insistencia de Antonia, la tía de Enrique, quien siempre había intentado mantener la familia unida, a pesar de las tensiones. Candela aceptó la invitación, emocionada de ver a su prima después de tanto tiempo, pero también desconcertada por la distancia que había sentido en los últimos años. Nunca había comprendido del todo por qué Constanza se había alejado tanto de ella. Sin embargo, la verdadera razón detrás de esa separación se haría evidente esa noche. La cena comenzó bien, con conversaciones animadas entre los invitados y una atmósfera festiva. Pero, como de costumbre,
Enrique comenzó a beber más de la cuenta. A medida que el alcohol fluía, su carácter controlador y arrogante emergía con mayor fuerza. Los comentarios pasivo-agresivos hacia Constanza empezaron a aparecer. Constanza ha sido una esposa eficiente, digamos. No es muy buena en la cocina, pero al menos mantiene la casa en orden. ¿Verdad, querida?, dijo Enrique, riéndose mientras los invitados se unían, algunos incómodos, pero nadie interviniendo. Constanza sonrió débilmente, tratando de ocultar la incomodidad y la vergüenza. «Sí, lo intento. Hago lo que puedo», murmuró, casi en un susurro, esperando que eso fuera suficiente para que Enrique dejara de hacer comentarios. Pero él, al ver su sumisión, se sintió aún más en control. «Vamos, no te hagas la modesta», continuó él, sin piedad. «Sabes que sin mí no podrías hacer nada por ti misma». Candela, que observaba en silencio, empezó a notar lo incómoda que estaba su prima. La forma en que hablaba, la falta de brillo en sus ojos, esa no era la Constanza que ella recordaba. Algo había cambiado drásticamente en ella. Pero Enrique no había terminado. «Es más, ¿cómo alguien como tú pudo siquiera pensar que podría darme hijos?», dijo con una sonrisa cruel. «Al final, no eres más que una mujer inútil. Ni siquiera pudiste cumplir con lo más básico que se espera de una esposa». Ese fue el golpe más doloroso. Las palabras de Enrique resonaron en la cabeza de Constanza como una sentencia final. Sintió como se rompía algo dentro de ella, algo que ya no podía ignorar ni justificar. Se levantó de la mesa de golpe, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto. No dijo nada. No podía. El dolor y la humillación eran demasiado grandes para articular palabra alguna. Simplemente corrió fuera de la sala, buscando escapar de la pesadilla que estaba viviendo. Candela, horrorizada por lo que acababa de escuchar, se levantó rápidamente y la siguió. Sabía que algo no estaba bien, pero jamás imaginó la magnitud del abuso que Constanza había estado soportando. Durante todos esos años, Enrique había logrado mantener oculta su verdadera naturaleza frente a los demás. Ahora todo tenía sentido para Candela. Su prima no se había distanciado por voluntad propia. Había sido Enrique quien la había aislado de todos. «Constanza, por favor, espera», le gritó Candela mientras corría detrás de ella. «Dime qué está pasando». Constanza se detuvo finalmente en el jardín, con las lágrimas corriendo por su rostro, sin poder contener el llanto. «Lo siento, es que no puedo más», sollozó, mientras Antonia la rodeaba con los brazos. «Siempre es así. Todo lo que hago está mal para él». Candela y Antonia intercambiaron una mirada de preocupación y horror. Antonia, aunque siempre había sospechado que algo no estaba bien, no había imaginado la magnitud de lo que Constanza sufría. «Hija, ¿por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Antonia con la voz quebrada. «No tienes que soportar esto, no tienes por qué seguir ahí». Constanza negó con la cabeza, todavía aterrada. «¿No puedo irme? Él nunca me dejará ir. No sé cómo salir de esto», susurró, temblando. Candela, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su prima. «Constanza, te vamos a ayudar. No eres obligada a quedarte con él. Ven conmigo esta noche. Escápate de él. No tienes por qué seguir sufriendo». Esa noche, Constanza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con la ayuda de Candela y Antonia, decidió que no podía seguir soportando el abuso de Enrique. Ya no más. Sabía que no podía enfrentarlo directamente en ese momento, pero estaba dispuesta a huir, a alejarse de él y de la vida que la había destruido. Candela y Antonia la ayudaron a empacar algunas de sus pertenencias, y sin que nadie en la fiesta lo notara, la llevaron a un hotel cercano, donde Enrique no la encontraría. Por primera vez en años, Constanza se sintió libre. El miedo seguía presente, pero también había una sensación de alivio. Ya no estaba atrapada. Había dado el primer paso para recuperar el control de su vida. Sabía que su decisión de escapar no significaba el fin de sus problemas, pero también sabía que, por primera vez,
Había recuperado algo de poder sobre su vida. Enrique ya no controlaba sus pasos. Mientras se acomodaba en la cama del hotel esa noche, Constanza comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. La huida de esa casa no era solo una cuestión física. Era un escape emocional y mental de una prisión en la que había vivido durante años. El dolor aún era profundo, y la idea de lo que podría venir a continuación era aterradora. Sin embargo, había algo diferente esa noche: esperanza. Esa noche, Constanza empezó a planear su verdadera liberación. Después de la intensa noche en la que decidió escapar, Constanza se encontraba en un hotel, a salvo por primera vez en años. Sin embargo, la sensación de alivio era temporal. Aunque había logrado alejarse de Enrique físicamente, sabía que su verdadero escape aún estaba por comenzar. Había escuchado demasiadas veces de boca de su esposo que no la dejaría ir tan fácilmente. Pero esta vez, Constanza estaba decidida a luchar por su libertad. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Candela y Antonia se mantuvieron a su lado, ofreciéndole todo el apoyo posible. Para Constanza, contar con ellas fue una bendición. Sabía que sin su ayuda, no habría tenido el valor de dar ese primer paso. ¿Estás segura de que no quieres volver a casa?, preguntó Candela una tarde, con preocupación evidente en su rostro. Sabes que Enrique te buscará, y no será fácil enfrentar lo que viene. No, Candela, no puedo volver, y no lo haré. Esta vez es diferente, respondió Constanza, con un tono de voz más firme del que había tenido en años. He aguantado demasiado. Ahora es mi turno de tomar el control. Candela, aunque aliviada de que su prima tomara esa decisión, sabía que la batalla no había terminado. Sabía bien cómo funcionaba Enrique, y era solo cuestión de tiempo antes de que él intentara manipularla o incluso encontrar la manera de forzarla a regresar. Constanza también era consciente de esto, y por eso empezó a planear cuidadosamente su próximo movimiento. Enrique no solo era un hombre controlador y abusivo en su vida personal, sino que también llevaba una vida profesional plagada de ilegalidades. Constanza había sido testigo de sus negocios sucios a lo largo de los años. Al principio, Enrique la mantenía al margen de sus actividades, pero a medida que pasaba el tiempo y él sentía que su control sobre ella era absoluto, dejó de preocuparse por ocultar sus tratos. Constanza había presenciado conversaciones en las que Enrique discutía sobre sobornos, lavado de dinero y asociaciones con personas influyentes que le permitían continuar con sus operaciones ilegales sin problemas. Durante esos días en el hotel, Constanza comenzó a recordar cada una de esas conversaciones, cada detalle que Enrique había dejado escapar sin darse cuenta. Mientras hacía memoria, comenzó a construir en su mente un plan mucho más audaz de lo que había imaginado al principio. Candela, al ver a su prima tan concentrada, se dio cuenta de que estaba tramando algo. ¿En qué piensas, Constanza?, le preguntó con curiosidad. Constanza la miró, con una mezcla de determinación y nerviosismo. Voy a detener a Enrique de una vez por todas. Sé que nunca me dejará ir si no hago algo grande, algo que lo saque del poder que tiene. Y creo que sé cómo hacerlo, dijo Constanza, apretando las manos con fuerza. Candela se quedó en silencio por un momento, intentando asimilar lo que su prima le acababa de decir. ¿De qué hablas?, preguntó finalmente. ¿Qué piensas hacer? Constanza tomó una bocanada de aire antes de explicar su plan. Enrique no es el empresario honesto que todos piensan. Durante años, he visto cómo hacía tratos turbios, cómo manejaba dinero sucio. Yo sé quiénes son sus contactos, quiénes están involucrados, y sé que si entrego esa información a las autoridades, él no podrá tocarme nunca más. Candela se quedó atónita ante la revelación. Nunca había imaginado que Enrique estuviera involucrado en algo tan grande, pero al mismo tiempo no le sorprendía del todo. Siempre había sentido que había algo oscuro detrás de la fachada que él mostraba al mundo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres hacer?, le preguntó Candela, preocupada por las posibles consecuencias. Es la única forma, respondió Constanza, con una convicción que ni siquiera ella reconocía del todo. Si no lo hago, él vendrá por mí, y no sé si podré escapar una segunda vez.
Esto no solo es por mí, sino también por todas las personas a las que ha dañado en su camino. Constanza pasó los días siguientes reuniendo toda la información que tenía. Sabía que necesitaba pruebas contundentes si quería que las autoridades tomaran en serio sus denuncias. Revisó antiguos correos electrónicos, conversaciones grabadas y documentos que Enrique había dejado sin cuidado en su oficina privada. Cada vez que encontraba un nuevo dato, lo guardaba con meticulosidad. Candela la ayudó, consiguiendo un abogado que pudiera asesorarla y guiarla en el proceso de denuncia. El plan de Constanza no era solo asegurar su libertad, sino también asegurarse de que Enrique pagara por todos los crímenes que había cometido. Durante años, había manipulado y engañado a muchas personas para obtener lo que quería, y Constanza ya no estaba dispuesta a ser una de ellas. Sabía que el riesgo era grande, pero el costo de no hacer nada sería aún mayor. Una tarde, después de haber recopilado todas las pruebas que necesitaba, Constanza se reunió con Candela y el abogado en el hotel donde se estaba quedando. «Aquí está todo», dijo Constanza, entregando una carpeta llena de documentos. Correos, conversaciones grabadas, contratos fraudulentos, todo lo que necesitan para que Enrique no pueda seguir huyendo de la justicia. El abogado, sorprendido por la cantidad de información que Constanza había podido obtener, asintió con la cabeza. «Con esto, podemos armar un caso muy sólido contra él. No será fácil, pero si todo sale bien, lograremos exponerlo», dijo, revisando algunos de los documentos más importantes. Candela observaba a su prima en silencio, impresionada por su fortaleza. Durante tantos años había visto a Constanza sometida, sin voluntad propia, pero ahora, frente a ella, veía a una mujer completamente diferente. Una mujer decidida a luchar por su libertad, a recuperar su vida sin importar lo que costara. Los días de Enrique estaban contados y Constanza lo sabía. A pesar del miedo que sentía en su interior, la sensación de poder y control que experimentaba por primera vez en años la motivaba a seguir adelante. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que había recuperado algo esencial: su dignidad. Enrique ya no la tendría más bajo su control y ella se aseguraría de que nunca volviera a hacerle daño. Antes de presentar las pruebas a las autoridades, Constanza tomó una última decisión. Decidió llamar a Enrique, pero esta vez no como la mujer sumisa que él conocía, sino como alguien que estaba lista para enfrentarlo. «Enrique, soy yo, Constanza», dijo, con la voz firme. «Constanza, ¿dónde demonios estás? ¿Crees que puedes huir de mí así como así?», respondió él, furioso. «No te molestes en buscarme», contestó Constanza, sin dejarse intimidar. «Esta vez, no podrás controlarme. Y te advierto algo, tengo todo lo que necesito para destruirte. Tus negocios sucios, tus tratos, lo sé todo. Si vuelves a acercarte a mí, te aseguro que no solo perderás a tu esposa, sino también todo lo que has construido». Enrique se quedó en silencio, sin palabras, mientras el peso de las palabras de Constanza caía sobre él. «Esto no ha terminado, Constanza», dijo finalmente, con el veneno en su voz más evidente que nunca. Pero Constanza ya no tenía miedo. «Oh, ¿sí ha terminado, Enrique? Para ti, todo ha terminado», dijo antes de colgar. Con las pruebas en mano y el apoyo de su prima Candela, Constanza estaba lista para ejecutar el plan que había planeado durante tanto tiempo. Aunque el miedo aún seguía latente en su corazón, la determinación de enfrentarse a Enrique y terminar de una vez por todas con su control era más fuerte. Había pasado demasiados años sometida, viendo cómo su vida se desmoronaba por culpa de un hombre que no solo la humillaba, sino que también había cometido crímenes que nadie conocía. Aquella mañana, mientras el abogado revisaba los últimos detalles del caso, Constanza se preparaba para la reunión más importante de su vida. Sabía que denunciar a Enrique no solo significaba su libertad, sino también una posibilidad real de que él pagara por todas sus fechorías. Sin embargo, la amenaza de represalias estaba presente. Enrique no era solo un empresario, era alguien que tenía conexiones poderosas tanto en el ámbito político como en el mundo de los negocios turbios.
Constanza había decidido no ceder. Ese día, vestida con una confianza que ni ella sabía que tenía, se dirigió al despacho del abogado junto a Candela. Todo estaba listo. Las pruebas, las grabaciones, los correos, los documentos ilegales. Enrique había sido descuidado, y ella, en silencio, había estado acumulando todo lo necesario para desenmascararlo. ¿Estás lista?, preguntó Candela, al ver la tensión en el rostro de su prima. Más que nunca. Esto tiene que terminar hoy, respondió Constanza, con una convicción que llenaba la habitación. El abogado, que había sido testigo del valor de Constanza en los últimos días, la miró con admiración. Las pruebas son sólidas, Constanza. Si presentas esto ante las autoridades, no hay forma de que Enrique salga ileso. Sabemos que tiene amigos poderosos, pero con la evidencia que tienes, su imperio se desmoronará. Constanza asintió, sabiendo que esa era la única manera de poner fin a todo. Mientras se dirigían a la comisaría para presentar las pruebas, su corazón latía con fuerza. Los recuerdos de los años de abuso y humillación seguían rondando su mente, pero cada paso que daba la acercaba más a su liberación. Al llegar, entregaron todas las pruebas al fiscal encargado del caso. El fiscal, sorprendido por la magnitud de la evidencia, le aseguró a Constanza que se encargarían de investigar a fondo. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Vamos a necesitar tiempo para revisar todo esto, pero le aseguro que, si todo es legítimo, su esposo enfrentará serias consecuencias, dijo el fiscal, mientras revisaba algunos de los documentos. Constanza, al escuchar esas palabras, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Sabía que el camino sería largo, pero el hecho de haber dado ese paso significaba que el control de Enrique sobre ella estaba llegando a su fin. Los días siguientes fueron un torbellino. Enrique intentó contactar a Constanza varias veces, primero con mensajes llenos de rabia, luego con súplicas. Pero ella no respondió. Sabía que cualquier contacto con él la pondría en riesgo de volver a caer en la trampa de su manipulación. A cada llamada perdida, a cada mensaje no leído, Enrique sentía como su control sobre ella se desvanecía. Constanza, si crees que puedes destruirme, estás muy equivocada, había dicho en uno de sus últimos mensajes de voz. No tienes idea de con quién te estás enfrentando. Pero esta vez, esas palabras ya no tenían el mismo poder. Constanza no era la misma mujer que había sido manipulada durante años. Sabía que lo que estaba haciendo no solo era por ella, sino también por todas las personas a las que Enrique había perjudicado con sus negocios sucios. Unos días después de haber entregado las pruebas, la policía comenzó a investigar a Enrique. Al principio, él pensó que todo podría ser controlado, como siempre lo había hecho. Sus contactos en las altas esferas lo habían sacado de situaciones complicadas en el pasado, y esta no debía ser diferente. Sin embargo, no contaba con la cantidad de pruebas que Constanza había recopilado en su contra. Documentos, grabaciones y correos incriminatorios comenzaron a salir a la luz, y poco a poco, su fachada de empresario exitoso se desmoronaba. Una mañana, mientras Enrique estaba en su oficina, recibió una visita inesperada. La policía llegó con una orden de registro. Intentaron mantener las cosas discretas, pero nada podía evitar que las noticias empezaran a correr. Los empleados miraban con asombro mientras los oficiales entraban y salían de la oficina de su jefe con cajas llenas de documentos. Enrique, con la furia contenida, sabía que todo lo que había construido estaba en peligro. «Esto es un error», gritó, mientras los oficiales seguían haciendo su trabajo. «No encontrarán nada. No tienen derecho». Pero la realidad era otra. Los días siguientes fueron un caos para Enrique. Las investigaciones revelaron todo lo que había tratado de ocultar durante años. Los sobornos, el lavado de dinero, los negocios fraudulentos, todo estaba a la vista. Los medios comenzaron a hacer eco del escándalo, y el nombre de Enrique Montero, que solía ser sinónimo de éxito, ahora estaba manchado por la corrupción. Constanza, desde la distancia, observaba cómo el imperio de su esposo caía en pedazos. No era una victoria fácil ni dulce.
Había dolor en su corazón por todo lo que había pasado, pero también había alivio. Al fin, después de tantos años de abuso y miedo, Enrique estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Sin embargo, Enrique, desesperado por detener su caída, hizo un último intento por contactar a Constanza. Le envió un mensaje, esta vez sin amenazas, sin rabia. Solo desesperación. Constanza, por favor, no sigas adelante con esto. Podemos arreglar las cosas, tú y yo. Puedo cambiar. Solo necesito una oportunidad más. Por favor, no destruyas lo que nos queda. Constanza leyó el mensaje en silencio, pero no sintió la más mínima tentación de responder. Sabía que no había nada que arreglar. Enrique nunca cambiaría, y lo que quedaba entre ellos ya no era amor, sino una ruina que ella había decidido dejar atrás. Finalmente, cuando el caso contra Enrique se hizo público y las consecuencias legales comenzaron a tomar forma, Constanza supo que había hecho lo correcto. Había enfrentado a un hombre poderoso, había roto las cadenas que la mantenían atada y había recuperado el control de su vida. Después de semanas de incertidumbre, llegó la noticia de que Enrique enfrentaría múltiples cargos. Sería llevado a juicio y, con las pruebas en su contra, todo indicaba que el resultado sería una condena larga. Constanza, al recibir esa noticia, no sintió euforia ni venganza, sino un profundo alivio. El peso de los años de abuso y control había sido reemplazado por una sensación de justicia. Una tarde, mientras tomaba un café con Candela, que había sido su pilar durante todo el proceso, Constanza compartió una reflexión que la había estado rondando. «Nunca pensé que llegaría este momento», dijo Constanza, mirando el vapor que salía de su taza. «Durante tanto tiempo me sentí atrapada, sin salida, y ahora todo es tan diferente». Candela, observando a su prima con una mezcla de admiración y cariño, asintió. «Has sido muy valiente, Constanza. No muchas personas hubieran tenido la fortaleza para hacer lo que tú hiciste». Constanza, sin embargo, no se sentía heroica. No sé si fue valentía o si simplemente ya no podía soportar más. Me di cuenta de que, si seguía viviendo así, me iba a perder por completo, respondió con honestidad. Pero lo más importante que he aprendido es que, aunque tardé mucho en ver las cosas con claridad, nunca es tarde para recuperar el control de tu vida. Candela sonrió, satisfecha de ver cómo su prima había recuperado su fuerza y dignidad. Había sido testigo de cómo Constanza pasó de ser una mujer sumisa y controlada a una persona que finalmente había recobrado su poder. Pero lo más importante era que Constanza había descubierto algo mucho más profundo, su propio valor. Después de la caída de Enrique, Constanza decidió que era hora de retomar los sueños que había dejado atrás. El arte, esa pasión que había abandonado por el control de su esposo, volvió a su vida. Con la ayuda de Candela y otros amigos, abrió una pequeña galería donde no solo podía exponer sus obras, sino también ayudar a otras mujeres que, como ella, habían vivido en situaciones de abuso y control. La galería se convirtió en un espacio de sanación. Mujeres de todas partes acudían no solo para ver el arte, sino para escuchar las palabras de Constanza, que compartía su historia de lucha y superación. Cuando sientes que no tienes salida, que has perdido todo control sobre tu vida, debes recordar que siempre hay una forma de liberarse, decía ella durante una de las charlas que organizaba en la galería. No es fácil, y a veces el miedo es más fuerte que el valor, pero nunca debemos permitir que alguien nos haga olvidar nuestro propio valor. Constanza se había transformado en una guía para muchas mujeres. No era una heroína, como ella misma solía decir, pero su experiencia y su capacidad de renacer la habían convertido en un símbolo de fortaleza. A través de su arte, compartía la libertad que había ganado, y a través de sus palabras, alentaba a otras a encontrar el camino hacia su propia liberación. Con el tiempo, la herida del pasado comenzó a sanar. Constanza no olvidaría lo que había vivido, pero ya no era una prisionera de esos recuerdos. Había aprendido a perdonar, no solo a Enrique por el daño que le había causado,
sino también a sí misma por haber tardado tanto en darse cuenta de la situación en la que estaba. La reflexión final de Constanza era clara. El amor no se construye sobre el control ni sobre el miedo. Durante años, había confundido el dominio de Enrique con protección. Había confundido su propio sacrificio con devoción. Pero ahora sabía que el verdadero amor comienza con el amor propio, con la capacidad de reconocerse a sí misma como alguien digno de respeto y libertad. No fue fácil llegar hasta aquí, pero ahora sé quién soy y lo que merezco, dijo una vez más ante las mujeres que la escuchaban en una de sus charlas. Y eso es lo que nunca debemos olvidar, el poder de ser quienes somos, sin permitir que nadie nos haga sentir menos. Con esas palabras, Constanza cerró un capítulo importante en su vida. Había renacido de las cenizas de su sufrimiento y, aunque el camino había sido duro, lo había logrado. Ahora, cada paso que daba estaba guiado por la certeza de que su libertad, su dignidad y su felicidad estaban en sus manos, y nadie volvería a arrebatárselas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!